Bueno, nuestro grupo está formado por Alba Luque, Ana Medina, Raquel Romero y Laura Rubio. Y vamos a presentar el trabajo de la cultura árabe, destacando que hemos decidido elegir esta cultura porque, como todos sabemos, está bien asentada en España y además en nuestros pueblos, Lepe, Moguer y Palos de la Frontera, la situación se acentúa debido al cultivo de la fresa. Yo voy a comenzar diferenciando los conceptos de árabe y musulmán, ya que son dos conceptos que se suelen confundir y que suelen asociar uno a otro. El árabe es una cultura que tiene en común sus antepasados, tradiciones e idiomas, y sobre todo el idioma. Y aparte hay factores determinantes para saber si una persona es considerada árabe o no. Estos factores son factores políticos, lingüísticos y genealógicos. Por otro lado, los musulmanes son personas que practican la religión y al igual que hay muchos musulmanes que no hablan árabe, hay muchos árabes que practican otras religiones. En relación a esto, hemos destacado una frase que explica lo que yo he dicho ahora mismo. El árabe es una persona que habla árabe en un país, que vive en un país de lengua árabe y simpatiza con las aspiraciones de los pueblos árabes. En cuanto al origen, la palabra árabe significa nómada y es una de las culturas más antiguas del mundo. La cultura árabe se originó en la península arábiga y se extendió hacia el norte de África y el Medio Oriente. Los primeros árabes provienen de Petra, Mesopotamia, Mauritania, Egipto y Sudán de África. Y el mundo árabe es el conjunto de países que hablan la lengua árabe y que conforman la Liga Árabe, que son numerosos países que se unen para mejorar su situación de vida. Destacamos que dentro de estos países hay tres que se encuentran entre las mayores emergencias humanitarias del mundo. Estos países son los que hemos señalado, que son Siria, Irak y Yemen. En cuanto a las migraciones, destacamos que existen tres movimientos migratorios importantes en el siglo XX. Están las migraciones hacia Latinoamérica y Estados Unidos, que eran generalmente personas de Siria, Líbano y Palestina, y huían de la represión turca o miseria económica. Después están las migraciones interárabes, que son personas árabes que se trasladan a otros países árabes ricos en petróleo. Y las migraciones hacia Europa, que aunque parezca mucho la cantidad de árabes que viven en Europa, destacamos que en los últimos años se estima en Europa solo un 14% de los migrantes originarios de países árabes. En cuanto al folclore, las fiestas y celebraciones, cabría diferenciar dos tipos. Las fiestas o celebraciones que están orientadas a momentos importantes de la vida, que suponen un antes y un después, y a las que siguen la religión, en concreto el Islam. Dentro de las que marcan un antes y un después en la vida sería el nacimiento de un hijo, que cuando llega un nuevo miembro a la comunidad, toda la comunidad le reconoce, se hace una fiesta en su honor y es el ritual donde se pone el nombre a ese niño o niña. Se recita una oración al oído del recién nacido y se suele sacrificar un toro o vaca en su honor. Y esta festividad se realiza unos 7 días después del nacimiento del niño. El matrimonio, que es algo casi obligatorio en la cultura árabe, dado que existe la creencia de que el hombre ha nacido para crear una familia o varias. Para poder unirse en matrimonio se necesita una serie de requisitos, como por ejemplo que presentar a una mujer soltera o libre, presentar una dote normalmente de algo económico y se valida la celebración del matrimonio con una serie de testigos considerados de prestigio. Y en cuanto al fallecimiento de un familiar o entierro, se hace un ritual que consiste en llevar al fallecido al último lugar antes de pasar a la otra vida. Lo más pronto posible se engalana y prepara para la ocasión,
Se recitan oraciones y acuden tanto familiares como miembros de la comunidad árabe. Cuando ya ha terminado el tiempo de lamento, se lava y trata el cuerpo para la sepultura. El ataúd de la persona es llevado por las 5 o 6 personas más cercanas a él, normalmente amigos, y se hace un recorrido desde la mezquita al cementerio y se le entierra con la cara orientada hacia la Meca. Por último, se recita la oración conocida como la oración del difunto. Y en cuanto a la fiesta de carácter religioso, habría 3 que serían el Ramadán, que es un ayuno obligatorio, donde no pueden ni beber ni comer durante el día, pero sí por la noche. Empieza en septiembre y dura todo el mes de septiembre. Y todo árabe o musulmán que siga la cultura del Islam, la religión del Islam, tanto hombres como mujeres la deben realizar, salvo excepciones como las personas enfermas, ancianos, niños o mujeres embarazadas o en periodo menstrual. La fiesta del nacimiento del profeta, que se celebra la llegada de Mahoma a Medina desde la Meca, y la peregrinación hacia la Meca, que sería la última fiesta, en la que los árabes y seguidores de Mahoma peregrinan hacia la Meca, preparados para la ocasión y bien vestidos, dan 7 vueltas a la Kaaba o piedra negra conocida más común, la besan, recitan oraciones y lanzan piedras contra Satanás. En cuanto a la lengua árabe, destacan 3 categorías. Por un lado está el árabe estándar moderno, que es el idioma oficial del Estado. Es una lengua con un registro formal y lo emplean las personas cultas, los diferentes medios de comunicación, en la escritura y en la escuela. Por otro lado está el árabe clásico, que se emplea en el Corán y en la literatura clásica. Y por último el árabe dialectal, que es propio de cada país y es diferente al árabe estándar, ya que es la lengua materna y es la que se habla diariamente. En cuanto a los dialectos, destacan 2 grupos. Por un lado están los orientales y occidentales y por otro lado los magrebíes. Y cada uno de ellos pues, tiene sus propias características. Y por último, en cuanto a los dialectos árabes, destacan los siguientes. Están los dialectos del Golfo, egipcio, hasanía, levantino, magrebí, iraquí, sudanés y yemení. En cuanto a costumbres, creencias y valores, destacamos que entre las costumbres se encuentran los baños, no solo como un lugar dedicado a la higiene, sino también como un punto de encuentro de los hombres, el momento del café y el té, donde además se acompañan estas bebidas con tabaco y o cachimba, y la hospitalidad. En cuanto a las creencias religiosas, sabemos que muchos de ellos son seguidores del Islam, otros no, otros pueden ser perfectamente católicos. Tienen una religión monoteísta, es decir, Alá es su único Dios, un Dios que controla lo que ocurre en sus vidas y que tiene al varón como una joya. Y en cuanto a los valores, los que destacan son la honradez, la dignidad, la lealtad a la familia y creer en Dios y estar unido a Él. Y en cuanto a los estereotipos de Occidente hacia Oriente, destacaría el tacharles de terroristas radicales y violentos, dado los acontecimientos que estamos viviendo desde hace unos años hasta aquí. Se les tacha también de personas pobres y en la factoría Disney, con la película de Aladdin, destacaría el personaje que interpreta al que da nombre a la película, que sería una persona de piel oscura que no tiene casa física, que roba y que vive en un lugar remoto o muy lejano del mundo, además de ser pobre. Y luego estaría la parte de los árabes conocidos como jeques árabes o millonarios, donde estaría el lado opuesto de la pobreza. Respecto a las aportaciones a la sociedad o a la cultura andaluza, tenemos que decir que, como bien sabemos, los árabes estuvieron en la península ibérica desde el año 711 a.C. hasta el 1492 después de Cristo, es decir, 8 siglos. Como consecuencia de su larga estancia, se produjo un mestizaje entre árabes, bereberes, castellanos y personas de otros pueblos. Y además nos aportaron grandes cosas de las que hoy disfrutamos y ni siquiera sabemos que proceden de la cultura árabe, como por ejemplo la guitarra española, la agricultura de regadío, los aportes arquitectónicos, como por ejemplo los arcos ojivales, las bóvedas de crucería, los rosetones, los hospitales y las bibliotecas, los turrones, nuevas palabras. Sabemos que las palabras que proceden del árabe son las que empiezan por al,
Los tejidos como el lino, el algodón, la seda, las alfombras, los fármacos y los compuestos químicos, el cepillo dental y las mezquitas, los palacios y los monumentos. En cuanto a la organización de la familia árabe, decir que es una familia patriarcal, la cual tiene unos roles de género diferentes. En relación a los miembros principales, paso a la diapositiva, pues destacaríamos el padre, que se atiende en primer lugar a todas sus necesidades y son tomadas por encima de todo, incluso de las necesidades de sus propios hijos. El jefe de familia, el que se encarga de mantener a la familia y de la enseñanza de sus hijos, y también destaca el valor de la obediencia por parte tanto de la mujer como de sus hijos. Por lo que la obediencia, si no se obedece, pues llevaría al castigo físico. Por otro lado, en cuanto a la madre, esta tiene un papel en segundo plano, se encarga de las tareas domésticas, de la crianza de sus hijos, destaca también la buena relación que tiene con la hija, ya que ésta le ayuda a las tareas del hogar, al cuidado de sus hermanos y de su padre, y en cuanto al hijo, tiene una relación de interés y en definitiva no tiene tiempo personal para ella, ya que se dedica al cuidado de sus hijos. Luego, los niños y niñas son considerados como los amados de Dios y cabe destacar también que los niños tienen una posición más alta que las niñas, ya que se les educa de una manera diferente y hay niñas que incluso no van a la escuela o se les enseñan contenidos relacionados con el hogar y cosas simples y básicas. En cuanto a los hermanos, estos tienen una relación de interés y de competencia. Los tíos son personas de no fiar, son personas desagradables. Y los primos destacan su papel principal en la familia, ya que es la persona que más se desea para una hija. Y cabe destacar también que dentro de la familia árabe el matrimonio entre primos es algo muy normal. En cuanto a la suegra, la nuera y los yernos, no hay una imagen buena de ninguno de ellos, ya que las relaciones entre todos ellos pues, son problemáticas. Y por último, en último lugar, destacarían los ancianos, que son personas de respeto. Y hasta aquí nuestra exposición y muchas gracias por vuestra atención.